¿Cómo construir un sistema simple que eduque, califique y deje prevendido a tu cliente ideal antes de tu llamada de venta? Sí, lo sé que suena un poco raro, pero quédate hasta el final porque te voy a dar una estructura bastante simple que te va a permitir que tus llamadas de venta no sean una complicación incómoda y que realmente puedas tener personas, clientes con un alto nivel de conciencia dentro de tus programas de mentoría para que pues la experiencia sea maravillosa, no solamente para quien está detrás de la pantalla, sino también para ti. Aquí, así que si estás aquí es porque eres una consultora B2B o eres una mentora que seguramente está atravesando por estas situaciones. Por un lado, estás viviendo el agotamiento de ese burnout creativo porque te la pasas creando contenido fragmentado para Instagram, saltando de tendencia en tendencia, persiguiendo el algoritmo. Sientes que estás haciendo muchísimo ruido en redes sociales, pero que ese esfuerzo honestamente solamente trae likes y seguidores curiosos y que no tienes clientes que están calificados, listos para pagar tu high ticket. Que tu marketing actual tal vez es una puerta abierta que atrae a clientes pesadilla. Como tú no tienes un filtro ni un mensaje de autoridad claro, pues tus redes atraen a personas con un bajo nivel de conciencia. Gente que quiere que le resuelvas la vida por completo por un precio de un curso barato, que cuestiona incluso tu metodología, que te exige demasiado porque tu marketing no hizo el trabajo correcto de filtrar esos estándares desde el inicio. Vives con esa ansiedad silenciosa del boca a boca. No tienes un mecanismo predecible de captación. Dependes de la suerte, de las recomendaciones, de que un post se te haga viral y que te levantas los lunes con el estómago apretado porque aunque hoy tengas clientes, honestamente no tienes un sistema que esté atrayendo y calificando leads para esos próximos meses. Sientes esa frustración al ver que tu conocimiento se está devaluando en Internet. Sabes que tienes años de experiencia, una propiedad intelectual valiosísima, pero que al intentar venderla a pedacitos o con un mensaje genérico, pues el mercado no entiende tu valor real. Te duele incluso ver a otros con la mitad de la trayectoria que tú, cobrando el triple, y solo porque ellos sí tienen un mecanismo que comunica autoridad. Sé que también le tienes pánico a la pauta publicitaria porque temes tirar el dinero. Has pensado en invertir en meta ads para dejar de depender del alcance del algoritmo, pero que te frena el miedo de atraer a un mar de desconocidos que solamente buscan cosas gratis y que terminen saturando tu agenda con citas de baja calidad. Incluso sé que fracasaste al intentar delegar tu marketing en terceros, que intentaste contratar agencias o traffickers para que te salvaran de la creación de contenido, pero que fue una pérdida de dinero y tiempo porque te diste cuenta de que nadie puede amplificar tu mensaje si tú misma no tienes una arquitectura de comunicación clara, una oferta irresistible, que los anuncios pues puedan impulsar. Que tu proceso de venta al día de hoy es una tortura porque tu marketing no nutre, que llegas a videollamadas o incluso a espacios presenciales y tienes que empezar desde cero a explicar quién eres, qué haces, por qué cobras lo que cobras y sientes que la llamada o el espacio se convierte en un examen de admisión donde tienes que casi que rogar o convencer en lugar de que el cliente llegue prevenido, educado y en disposición de dar un próximo paso. Si te está pasando alguna o todas estas situaciones, pues tranquila, te entiendo perfectamente. Sé lo que es matarse, crearse no contenido para recibir solamente likes y luego rebotarse contra la pared en llamadas con clientes que ni siquiera entienden tu valor. Pero déjame decirte la verdad, el problema no eres tú, no es ni siquiera el algoritmo, el problema es que estás intentando vender con tus propias manos lo que debería de venderse apalancándote con un sistema. Y aquí lo que necesitas es un ecosistema de nutrición simple. Por eso, quédate hasta el final del video porque por supuesto te lo voy a explicar muy a detalle. Y esto que te voy a contar no es un tema que simplemente me lo inventé y ya está, sino que es una metodología validada, que está validada por mí, por supuesto, por lo que hacemos dentro de Marca Alto Impacto, pero también por todos nuestros casos de éxito, por todas las expertas, consultoras B2B, mentoras que pasan constantemente por nuestros procesos y que logran
crear o escalar su programa de mentoría high ticket de manera que sea rentable, sostenible, sin sesiones sueltas, sin depender de equipos gigantes y que, por supuesto, construyen negocios de vida primero. Así que bien, antes de entrar en materia, quiero presentarme. Si todavía no me conoces, un gusto. Soy Valentina Osorio, soy profesional en marketing y negocios internacionales, mentora de mentoras high ticket. Al día de hoy lidero la comunidad Marca de Alto Impacto y ya más de 200 expertas como tú de distintos países y sectores han logrado crear y escalar su mentoría a un modelo digital high ticket para construir un negocio sostenible, rentable, sin sesiones sueltas, sin equipos gigantes, a través de la arquitectura del método Marca Alto Impacto. Soy también experta en growth marketing, en estrategia digital para marcas personales, speaker y mentora con experiencia formando a profesionales de alto impacto como tú. Ahora sí, entremos en materia. Como te mencionaba en videos anteriores, el mecanismo de marketing responde al 70% de la efectividad de toda nuestra estrategia digital. Si todavía no sabes muy bien de qué te estoy hablando, te invito a que veas el video que te dejo en la descripción para que entiendas la lógica general de lo que es la estrategia, de lo que hacemos en la arquitectura de marca alto impacto. Así que bien, en este mecanismo de marketing, como te menciono, el 70% del éxito ocurre antes de que el cliente hable contigo. El marketing no es solo hacerse ver, es honestamente también preparar el terreno. Se basa también en el pilar de o en el objetivo de poder atraer y nutrir. Cuando hablamos de atraer, es esa capacidad de captar la atención de tu cliente ideal en un mar de ruido, pasando de ser un desconocido a ser un seguidor que está interesado. Se basa también de la nutrición, de poder elevar ese nivel de conciencia. Es un proceso educativo en el cual derribamos objeciones y elevamos el deseo de compra previo a pues esos contactos con nosotros. Así que la meta es que el prospecto llegue a la fase de ventas, que es ese segundo mecanismo, justamente educado, inspirado y prácticamente que decidido a comprar. Así que hay algunas consideraciones para que esto realmente funcione y es que debes de tener primero una oferta bien estructurada. Si todavía no la tienes, te invito a que veas mi video anterior porque allí te detallo mucho más a profundidad cómo construir esta oferta high ticket que esté bien estructurada, preparada para tráfico frío y que sea irresistible. Por otro lado, claridad absoluta de tu buyer persona. El desarrollo de tu propiedad intelectual, ese mecanismo único, es decir, tu metodología y el cómo conduce a las personas desde el punto A al punto B, tus ángulos de comunicación estratégico. Y esto va a ser súper clave porque necesitas conocer muy a profundidad las dificultades, las dudas y los deseos de tu buyer, de tu cliente ideal, para que puedas empezar a testear desde este mecanismo. Y también prueba social. Si tú al día de hoy no tienes prueba social, no te preocupes, debería de ser entonces de tu prueba social, como de tu propia historia de vida. Al final, tú eres tu mejor caso de éxito. Pero si ya tienes experiencia, si ya vienes con trayectoria, pues entonces sí debería de ser de tus clientes, de quienes han pasado por tus servicios para que de alguna manera robustecen esa confianza y testifican que lo que has creado pues funciona y tiene excelentes resultados. Ya teniendo esas claridades, también es importante ajustar ese mindset para que sea el correcto. En el mecanismo de marketing debes de tener en consideración que todo lo que compartes debe de ser intencional. Con mis mentoradas yo hago bastante énfasis en esta palabra porque creo que resume bastante bien lo que hacemos dentro de este mecanismo. La intencionalidad, que todo lo que comuniques sea coherente con tu mensaje grande, con aquello como te quieres proyectar, así que debe ser intencional. Debes sí o sí, y pienso que este puede llegar a ser ese principal cuello de botella con el que me encuentro en muchas expertas, y es priorizar la acción sobre la perfección. Todas buscamos en algún punto al inicio que el post, que la publicación, que la imagen, que lo que sea, que perfecto, se vea de maravilla, pero honestamente si tú en verdad quieres seguir escalando y facturar lo que te estás proyectando, entonces vas a tener que soltar la perfección y hacer la acción para poder entonces entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, descartarlo u optimizarlo. Apalancarte también de la inteligencia artificial para la parte operativa, como por ejemplo el tema de la edición de video,
pero utilizar tu autenticidad para tus ideas. Honestamente, esto es algo que vale mucho la pena y más en la instancia, en la época en la que nos encontramos, donde todo está tan lleno de inteligencia artificial, donde todo está tan repleto de por allí contenido que es muy chatGPTable o muy desde cloud o desde la inteligencia artificial que quieras y que es tan fácil de notar y que nos hace tanta falta ese pensamiento genuino de quien pues está detrás de la pantalla. Así que tus ideas son importantes y necesitas al final compartir desde la autenticidad porque quienes te van a comprar son personas que encontraron ese factor de autenticidad en ti. Y por otro lado, hazte constantemente las preguntas correctas. Y a esto me refiero con que en la medida en la que vas avanzando con tu negocio, necesitas estar muy abierta a la prueba y a poder entender qué funcionó, qué no funcionó y poder optimizar con agilidad. Pero para poder optimizar, necesitas preguntarte constantemente quién es mi cliente ideal, sobre qué me estoy parando para defender, qué es lo que defiendo dentro de mi categoría, cómo me gustaría ser recordada, a quienes quiero repelar de mi comunicación. Todo este tipo de preguntas son necesarias para poder avanzar de manera correcta, particularmente en este mecanismo. Ten presente que nuestro objetivo principal es que buscamos hablarle a tu cliente ideal, específicamente a él, e involucrarlo en tu mundo para que se nutra. Así que ese ecosistema simple de atracción está en tres momentos claves que constantemente están girando entre sí. Entonces, por un lado está la atracción con autoridad, que es Instagram, tanto desde la parte orgánica complementado con la parte paga, para dejar de depender del boca a boca y atraer de forma constante solo a personas con un alto nivel de conciencia. Luego está la consolidación, que para ello vamos a utilizar lo que es el email marketing para involucrar a esos leads en tu propio universo, elevar su compromiso, llevarlos a agendar o incluso a comprar cuando ya estén listos. Y por último, está la nutrición evergreen, que es a través de YouTube. ¿Eso qué quiere decir? Que para dejar grabado tu propiedad intelectual en videos que eduquen y prevendan tu metodología 24/7 sin que tú tengas que repetir lo mismo 1000 veces. Ahora, veámoslo a detalle. Entonces, empecemos con el caso de Instagram. Honestamente, esta es una pregunta que puede surgir y es, ¿vale? ¿Necesito tener presencia en demasiados canales? La respuesta es no. Hay un concepto en marketing digital que denominamos como el channel feed, que es justamente simplificar tu presencia, que conquistes un canal para empezar y que posteriormente a ello, entonces sí puedas llegar a considerar aperturarte a nuevas plataformas. Honestamente, dentro de Marca de Alto Impacto, manejamos como canal protagónico Instagram, YouTube y pues ya el ecosistema que te voy a mostrar porque no necesitamos complicarnos la existencia. Ahora, para compartir contenido que realmente funcione y que nos precalifique a esa audiencia, necesitas tener en consideración esta fórmula. Por un lado está el crear tu marca personal basándote en tu mundo, en tu convicción, en tu camino, tus resultados, tu transformación y tu identidad. Darle demasiada robustez a lo que es tu marca personal, qué es lo que defiendes, qué es lo que integra. Y es como si estuvieras creando un personaje que amplifica aquello bueno que ya eres, pero que tiene unas características en particular. Entonces, tienes que tener muy claro esto de tu marca personal, al igual que, por otro lado, entonces, tener muy bien definidos y conocer bastante bien las dificultades, las dudas y los deseos de tu buyer persona, de tu cliente ideal, porque solamente le vamos a hablar a ese personaje constantemente sobre estos tres puntos, sus dificultades, sus dudas y sus deseos. Y asimismo, tener mucha claridad sobre tu propiedad intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Tu metodología como tal. El siempre hablarle a ese personaje desde tu identidad como tal, desde tu mundo, pero con la respuesta de que para poder solucionar cierta problemática, cierta situación que está enfrentando, pues la respuesta más lógica es tu propiedad intelectual, tu mecanismo único, tu forma diferente de hacer las cosas, que es tu metodología. Y esto lo podemos contar de tres maneras diferentes. Puedo contarlo por contenidos de valor, que son básicamente el aumentar el nivel de conciencia de la persona. Son, más llamémoslo, estos contenidos educativos, que no me gustaría llamarlos de esta manera porque honestamente no son del todo, pero sí es muy desde el criterio de poder aumentar ese nivel de conciencia de quien está detrás de la pantalla. Contenidos de conexión que vinculan
tu humanidad y representan en carne propia, tú representas en carne propia lo que defiendes y el cómo lo haces, y contenidos tipo prueba, que son aquellos en los que pues colocas muestras o evidencias con mucha claridad que lo que estás haciendo funciona y no solamente funciona en ti, sino que funciona en otros de tus casos de éxito. Así que básicamente esta es la lógica de Instagram, más allá de enredarte la vida con hooks, con CTAs, con un montón de estructuras que honestamente no tienen mucho sentido, es que tengas claridad sobre estos tres puntos, sobre lo que identifica tu marca personal, sobre entender muy bien a quién le estás hablando en el nivel de conciencia correcto y entender tu propiedad intelectual, tener mucha claridad de qué es lo que haces, cómo lo haces. Esto lo vas a contar entonces por Instagram Feed, como te muestro por acá, y también incluso por las historias. Te invito a que veas mi perfil de Instagram para que entiendas y cojas ejemplos claros de lo que te estoy diciendo, porque por supuesto, pues yo lo implemento. Ahora, luego pasamos en ese mismo mecanismo de marketing a impulsar lo que estamos haciendo a través de Meta Ads, es decir, de la pauta publicitaria. Integramos la pauta publicitaria para amplificar el mensaje. ¿Y eso qué quiere decir? Te pido que dejes de ver la pauta como si fuera una salvadora de la vida o como si no estás vendiendo, metes pauta y entonces al día de mañana ya te tapas. No, es como una amplificadora de lo que estás haciendo. Si tu mensaje está equivocado y le metes pauta, pues por supuesto pasa a amplificar algo errado. Pero si tú estás en lo correcto y estamos alineadas con ese paso anterior, entonces meterle pauta publicitaria es amplificar el mensaje correcto y llamar a la audiencia correcta. Así que aquí hay dos caminos para integrarlo. Por un lado está lo que es DM Ads, que hace referencia a esa parte, digamos, del embudo donde las personas ya vienen un poco con ese deseo de buscar alternativas. No digo que están buscando específicamente tu solución, no, están buscando alternativas, están interesadas en poder invertir de alguna manera. El DM Ads funciona muy bien para dos cosas. Por un lado, el testear ángulos de comunicación, el entender si probar desde ese deseo, desde ese ángulo de dolor, desde ese ángulo de pregunta, de duda de tu buyer como tal, de tu cliente ideal, funciona. Eso nos permite testear, ver quién voltea a ver, como digo yo, con ese mensaje, por ejemplo. Pero también, por otro lado, para hacer un tema de un cash un poco más rápido. ¿Y qué quiere decir? Pues que si bien las personas que llegan a DM Ads no son lo suficientemente nutridas, todavía no están muy nutridas honestamente, pues sí te va a permitir que con una nutrición no muy robusta, pues puedan estar en el impulso y en el deseo de comprar. Eso por el lado de DM Ads. Por otro lado está Follow Me Ads, que es una lógica diferente. En este, nuestro objetivo es que las personas conecten con un ángulo que hemos mencionado y que lleguen a nuestro perfil de Instagram para que se involucren dentro de la lógica de nuestro ecosistema y por supuesto que podamos empezar a nutrir cada vez más. Ya te muestro cómo será la manera de nutrición más conveniente, pero quiero que veas estos dos caminos, que de los dos caminos resultan personas para comprar. Obviamente no quiero que te me quedes con la idea de que entonces DM Ads es la única que te va a vender, para nada. Incluso Follow Me Ads te va a funcionar de maravilla porque los prospectos de allí vienen mucho más nutridos, porque entienden la lógica, porque se metieron dentro de tu ecosistema como tal, dentro de tu flywheel y empezaron a nutrirse con todo lo que tienes de tu mundo para ellos. Pero son dos caminos, ambos deben de estar encendidos al tiempo y por supuesto pues utilizamos Meta Ads. No necesitas invertir un jurgo de dinero en pauta publicitaria. Eso es una mentira. Sí necesitas invertir, por supuesto. No quiero decir que no, hay que te vayas con esta idea errónea. Claramente, si tú quieres aspirar a llegar a un perfil de un cliente mucho más comprometido, pues vas a tener que hacer ese tipo de inversiones. Esto es un negocio y debes de verlo como tal. No, que, no quiere decir que porque está en digital, entonces, pues no es un negocio. Claro que lo es. Así que sí habrán unos costos, pero a lo que voy es que comparativamente con otras estrategias, otros caminos que puedes encontrar en el mercado, no te vas a desangrar desde allí porque al final pues busca amplificar desde allí, que por supuesto ese ROAS o ese retorno de la inversión en pauta publicitaria pues te llega a generar unos números bastante positivos. Ahora, entonces, ¿cuándo o qué integramos también dentro de ese ecosistema o dentro de este mecanismo de marketing? ManyChat. De algunos de los contenidos que publicamos en el feed los amplificamos con pauta publicitaria y tienen el objetivo de que integremos ManyChat para incorporar a esas personitas a nuestra base de datos de clientes potenciales. Ese recurso o ese lead magnet debe de ser
pues normalmente un mini VSL camuflado de YouTube, es decir, un video en YouTube con una estructura muy apropiada para que pues se nutran más. Entonces, mira que al final la lógica es siempre hablarle a ese personaje que me interesa, a ese cliente ideal, pero buscándolo traer cada vez más a mi mundo, a mi ecosistema para que se nutra constantemente. Entonces, si esto está bien diseñado, si este lead magnet pues está bien ejecutado, pues el mensaje solamente le va a interesar a mi cliente ideal, no un montón de curiosos por allí que simplemente quieren el regalo gratis y ya está, sino justamente pues allí utilizar esa lógica. Entonces aquí integraríamos ManyChat, por ejemplo, o el seteo manual, si así lo decides, para poder entregar. Luego se vincula YouTube, que es un activo importantísimo. Si tú eres una consultora B2B, eres una mentora y te quieres tomar esto en serio, lo vas a necesitar. YouTube es entendido como el repositorio de muchos activos de venta evergreen, es decir, que están siempre vigentes en el tiempo. La lógica de YouTube es un video principal o un video principal donde se resume bastante bien lo que es tu metodología, lo que haces, y luego una serie de pequeños videos que son todos los videos que tienes allá alojados, que son mini VSLs, como puedes ir a revisar, por ejemplo, mi canal de YouTube. En todos encontrarás estructuras semejantes, que básicamente la estructura de ese video intencional de YouTube se basa en, primero, generar curiosidad, después dar contexto y empatía, ponerme en los zapatos de esa persona que estaba viendo detrás de la pantalla, de mi buyer, de mi cliente ideal, exposición del mecanismo, contar un poco acerca de la lógica que tú haces, por qué lo anterior no le funcionó y por qué esto sí le funcionó. Conciencia profunda del problema resuelto, ok, esto porque de verdad te va a servir. Una prueba social, si aplica, bien sea tuya o bien sea de algún caso de éxito, cliente que hayas ayudado, que justamente pues nos permite ejemplificar muy bien lo que estabas verbalizando en el video y un llamado a la acción muy concreto. Entonces, básicamente esa es como la estructura de YouTube. Y luego vinculamos también entonces lo que es el email marketing. En lo personal, yo utilizo System.io, que es una herramienta que me encanta, es una maravilla. Yo la utilizo y por supuesto guío y acompaño a mis mentoradas de marca alto impacto para que también la puedan desarrollar. Incluso la utilizamos en todo su esplendor porque por allí colocamos también lo que es el programa alojado, utilizamos el pipeline comercial, bueno, le sacamos bastante provecho, pero justamente para el mecanismo de marketing la implementamos con la lógica del email marketing. El email es el canal de nutrición directa. ¿Por qué? Porque al final tú ya tienes los correos electrónicos de estas personas, o sea, ya hay, digamos, que un paso más, que no es solamente una arroba que conoces de la persona en Instagram, sino que ya tienes correo electrónico, seguramente ya tienes nombre completo, tienes número de teléfono, entonces ya hacen parte incluso más de tu mundo. Y esto, el email te va a permitir entonces identificar también a los leads más calientes. Y aquí es un punto importantísimo. Tú necesitas diferenciar la comunicación de acuerdo al momento del lead. No le puedes hablar igual a todos porque tienes que entender que no todos están para comprarte ya y honestamente tienes que hacer las paces con eso. Van a haber personas que están interesadas, que tal vez te comprarán en un año, pero habrán otros que te comprarán ahora, solamente les falta un poco más de kilometraje para que puedan pues dar ese salto. Así que vas a utilizar también este tema del email marketing como ese camino para conducir al agendamiento o incluso en algunos casos podrás vender directamente desde allí. Esto funciona únicamente si tú quieres vender directamente desde email, solo si tu mecanismo de marketing está muy bien ejecutado, donde ya pues tienes tiempo, tienes kilometraje, ya has probado, ya has fallado, ya has ajustado sobre tu mensaje, sobre tu ángulo, sobre lo que defiendes y justamente por eso entonces pues ya es mucho más fácil. ¿Cuál es la lógica de ese email? Mira, nosotros utilizamos una lógica de 3 disparos semanales, es decir, 3 envíos de correos electrónicos semanales, lunes, miércoles y viernes, donde el lunes utilizamos YouTube, es decir, cogemos uno de los videos de YouTube o la landing page directamente, más una gráfica, donde explicamos la metodología. Los miércoles, un cambio de paradigma o un respaldo de la metodología, más lo que es nuestra landing, y los viernes una autoridad que nos muestra o una conquista o una prueba social, más un llamado a la acción mucho más directo. Así que, bien, esta es, digamos, la lógica y cómo se ve, en resumidas cuentas, este ecosistema simple de nutrición y de atracción de esta manera. Mira que el mecanismo de marketing es bastante
simple pero poderoso. ¿Y dónde está el principal cuello de botella? En justamente entender tus ángulos de comunicación, conocer muy bien a tu valle y conocer tu propiedad intelectual, descubrir tu propia voz. La única manera, honestamente, que vas a poder superarlo es lanzándote a hablar y a testear, a probar, a fallar, a que no salga perfecto, pero es la única forma en la que vas a tener para poder crecer desde aquí. Así que si tú quieres, en serio, que las llamadas de venta no sean un complique para ti, necesitas fortalecer el mecanismo de marketing, porque la gente no tiene ni idea de lo que haces, de tu metodología, de cómo lo creaste, pues necesitas explicarles antes para que la llamada de venta no sea como un BSL o un pitch ahí donde le puedas contar todo a detalle. Así que nuevamente vemos Instagram como un canal protagónico que se conecta entonces con ManyChat, que nos suma a la base de datos. Luego que direccionamos a YouTube para que sigan nutriéndose y que amplificamos por Meta Ads el mensaje. Y mira, esto todo el tiempo está pasando dentro de tu ecosistema. Y quiero mostrarte unos casos de estudio muy interesantes que me han sucedido y que por supuesto también le han sucedido a mis mentoradas. Y es casos así, mira, personajes que llegan directamente a nuestro DM o a nuestro WhatsApp directamente, escribiendo como me estaba tomando el tiempo de ver los videos antes de agendar, veo que está disponible el horario del jueves a las 2 de la tarde, genial, vio YouTube como ese canal de nutrición, muy valioso para ello. Por acá también nos dicen, lo vi maravilloso cuando les compartimos la lógica de lo que hacemos, de nuestra metodología en YouTube y demás. Me alegra que haya hecho sentido contigo, mucho, resuena totalmente. Hola, ya por fin lo terminé de ver, sí, ya lo veo y lo elijo hacer. Mira qué maravilla de mensajes, de verdad. Todos estos 3 casos que te he compartido son clientes que al día de hoy han vivido el proceso y siguen con nosotros viendo el proceso, porque eso es lo interesante y lo rico. Quiero que en serio construyas un negocio en el que te sientas feliz viviéndolo, entregando tu servicio, que las personas tengan excelentes resultados. Y esto va muy de la mano de ese mecanismo de marketing, ¿vale? Así que esto es completamente posible. Y te entiendo si tú me vas a decir, mira, es que yo ya lo he intentado antes, a mí esto como que no me da, no siento que debería apersonarme. Y claro, hay una ilusión de ser esa influencer en lugar de una CEO, de una dueña de negocio. Te enseñaron que para vender deberías de publicar reels, bailar, seguir el algoritmo y terminaste con ese burnout creativo haciendo ruido que honestamente solamente atrae likes, seguidores curiosos, pero cero clientes calificados. Delegar la atracción en agencias genéricas. Sé que intentaste contratar esas agencias o esos traffickers que te salvarán en marketing, pero perdiste el dinero, perdiste el tiempo y pues sabes que nadie puede amplificar el mensaje si tú no lo has estructurado antes con ángulos de venta, con tu propiedad intelectual. Y el costo de no nutrir al prospecto, y es que como tu marketing actual no educa antes de la llamada, antes de ese proceso comercial, pues ese momento termina siendo una tortura, porque tú llegas al Zoom, llegas al café, a lo que sea, a rebotarte contra la pared, teniendo que justificar el precio desde cero ante personas que te comparan y te dicen, ay, es que esto está muy caro, o hazme un descuentico, en fin. Así que si tú en serio haces que tu marketing haga el 70% del trabajo, los beneficios van a ser un montón. Sigue esta lógica exacta y tus clientes ideales van a venir prevendidos. Tú usas YouTube como ese repositorio de autoridad de Evergreen, donde tus prospectos consumen la propiedad intelectual antes de hablar contigo y llegan a la llamada sabiendo exactamente quién eres, cómo trabajas y convencidos de que, pues al final, tú eres la única solución. Hay predictibilidad total sin depender del boca a boca. Cuando tú enciendes pauta publicitaria en Instagram con ángulos correctos, pues creas un motor de captación que es constante, que dejas de cruzar los dedos para ver si llega un cliente y tomas realmente el control absoluto de tu flujo de leads. Hay un filtro también activado previamente y es que tu ecosistema, que es anuncios, que es YouTube, que es email, que es orgánico, pues educa, califica en automático prácticamente todo el tiempo y que le cierra la puerta a esos clientes pesadilla, a esos cazatips, asegurando que tu agenda solo entran personas con un alto nivel de conciencia que están listas para pagar ese high ticket. Y sobre todo también hay liberación de tu goce creativo y de esa paz mental. Cuando tú simplificas tu marketing a 3 canales integrados, proteges tu sistema nervioso de ese agobio de las redes sociales y
se convierte realmente en un activo que es predecible, en el que tú recuperas la energía para liderar como una verdadera dueña de negocio. Así que no te voy a decir que no es que es un tema de la noche a la mañana, necesitas hacerlo, necesitas dar y entender y ponerte tu trabajo, pero créeme que cuando le tomas el hilo, pues funciona de maravilla y por supuesto, te dedicas a lo interesante y a lo divertido de tu rol como mentora, y es la parte creativa, el crear, el comunicar, el desarrollar tu propiedad intelectual y no hablarle específicamente a ese buyer como tal. Así que bien, si llegaste hasta el final del video, pues quiero darte las gracias. Y sí, sobre todo, si esto hace sentido contigo, si en definitiva todo lo que hemos conversado hasta el momento conecta perfectamente con tu realidad y ya estás lista para dejar de perder tiempo, esfuerzo, dinero intentándolo sola, entonces este es tu lugar. Marca Alto Impacto, tienes las puertas abiertas para ti. Te voy a dejar aquí abajo un enlace para que puedas agendarte, para que conversemos un poco más acerca de tu caso, me puedas explicar qué es lo que ha pasado hasta el momento, o sea, también incluso hacia dónde lo visionas. Y por supuesto, si vemos que podemos acompañarte y ayudarte, darte la bienvenida a Marca de Alto Impacto. Así que te invito a que lo encuentres aquí abajo, el enlace, para que conversemos un poco más y pues hagas parte de esta comunidad y empieces a tener un negocio de vida primero. Así que bien, si de pronto tal vez no es tu momento aún, no te preocupes, tranquila, no hay ningún problema. Te invito a que te suscribas a este canal y puedas dar un vistazo a la cantidad de material que tengo aquí alojado, porque créeme que como hay una gran cantidad de videos donde te explico muy a detalle muchas de las situaciones que seguramente estás atravesando al día de hoy y que créeme que te anticiparán a encontrarte con esos cuellos de botella. También te invito a que me sigas en mi perfil de Instagram, porque allí comparto todos los días lo que pasa de puertas para adentro en Marca Alto Impacto, lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestras conquistas semanales, en fin, para que estemos muy, muy conectadas. Te invito a que puedas seguir la serie. Este video hace parte de una serie de contenidos que he creado donde te explico súper detallada toda la lógica que utilizamos en Marca Alto Impacto para que la puedas implementar desde hoy. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.